lo siguiente, hay fabricantes, o la gran mayoría de fabricantes, traigo esta colación por la inquietud que manifestabas ¿Qué? del módulo gateway, Gateway. o de la puerta de salida, puerta de ¿Qué quiere enlace. decir gateway en español? En español es Con puerta. con puerta de salida. Ok, con puerta de salida. Sí. Acuérdate que no todo el No, mundo. no, bueno, está bien, no, eso está perfecto. Entonces, claro, es a través de ese módulo que se hace el enlace a módulos de menor jerarquía. Ok, estamos hablando que hay como que los módulos principales y a partir de ahí submódulos que son los que ejecutan otros trabajos. Otros trabajos que no son tan importantes para el tren motriz, pero igual necesitan señales para claro, para poder funcionar. interactuar y funcionar perfectamente. Okay. Esto estamos hablando de que le cayó agua al selector de las ventanas, de la puerta del piloto. Y eso generó un conflicto tremendo. Okay. Inclusive conseguimos cables en mal estado en el ramal, hubo que, bueno, pues, destapizar medio carro. Bueno, y eso pasa, tú para sabes, poder llegar a la falla. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Yo lo vi en muchos años trabajando con vehículos. Cuando nosotros quitamos esos tapones de goma o esas gomas que están en la carrocería, que a veces no entendemos para qué están ahí, y esas gomas son para tapar esos orificios que no se utilizaron en ese modelo y por ahí por alguna razón pasaba algún repuesto o algún ramal o alguna manguera, y entonces como el fabricante decidió no hacer nada por ese lado, puso un tapón y a veces se lo quitamos porque queremos meter un sonido o queremos hacer alguna mejora en el vehículo y no tenemos la previsión de sellar esos orificios, y cuando usted menos crea, por ahí entra agua y todo el piso del vehículo está oxidado, lleno de barro, conexiones sulfatadas, cables que no están en buen estado, y eso a veces, muchas veces es el causante del problema. A veces yo le digo a la gente que coloca alarmas y coloca sonidos, GPS. A veces yo he conseguido carros donde tienen 2 y 3 GPS conectados y los clientes no saben. ¿Por qué? Porque el carro, el primer dueño le colocó una alarma, un GPS, el segundo le colocó una alarma, un GPS, porque la primera estaba dañada, pero no quitaron eso. Entonces los panas de los GPS y las alarmas, cuando ustedes vayan a recibir un vehículo, traten de que si hay algo que ya no funciona, desincorpórenlo. Una cosa es quitar y otra cosa es desincorporar. Claro, porque por lo menos en los cortacorrientes que van pegados en el cable principal de la fichera, a veces le meten 2, 3, 4 fusibles y uno que va llegando no ve que otro está ahí, entonces conecta y pica el otro cable y resulta que lo que tiene es una cadena de relé, y cuando alguno de ellos no activa, entonces hasta ahí llegó el carro y ve, págate, entonces lo agarró. Tiene un consumo gigante y no sabe por qué. Exacto. Por lo menos fíjate lo que pasó con un GPS que tenía un vehículo en la parte trasera. No entendían por qué ese GPS, o sea, no entendían por qué el carro cada vez que frenaban en un estacionamiento, el carro se dormía, como que si tuviera una falla, como que si estuviera abriendo un vidrio, como cuando tú abres un vidrio que el vidrio baja completo, el carro frena, se estremecía como que tenía un consumo de voltaje, y resulta que era el GPS que estaba metido en el esto trasero y estaba ocasionando esos fallos. Una vez sí, son cosas raras. Pero eso existe. Cosas que suceden. Fue un exorcismo que hiciste acá. Es correcto. Fíjate bien, eso es tan cierto lo que tú dices, cuando le cae agua a los módulos, que en lo que desconectamos el bendito módulo de la Cherokee, inmediatamente yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escanear para ver qué resultado tenemos. Porque aquí el óxido no era normal en el conector del módulo. Vemos que se empezaron a conectar otros módulos. Como por arte de magia. Te digo, ajá, ¿y qué pasaría si yo agarro el escáner y coloco mi módulo nuevo? Santo remedio. Se acabaron todos los males. Eso, porque claro, el conflicto lo tienes esa puerta ese pase. Ese módulo, y además es que había unos cables que pasaban por debajo de los pedales, de pedales normales del carro, pues, aceleradores, freno, todo. Y en esos cables había uno de los cables de la línea K que estaba mal tapizado, el ramal estaba mal tapizado, en un trabajo previo. Entonces quedó como haciéndole un desgaste al cable. Voy a preguntarte algo, entrando otra vez en el tema de la red K. La red K, dentro de un vehículo, ¿puede cambiar, los cables pueden cambiar de color? Sí, perfectamente. Siempre lo vas a reconocer porque las líneas K, y mucho más ahora, que hay vehículos que tienen
líneas de hipervelocidad. Y háblame sobre eso. Vamos a descubrir otro dato aquí, descifrando códigos aquí con el pana Ramón. Háblame sobre eso. Bueno, que ya se han vuelto tan complejos los vehículos que ya no solamente tenemos una línea CAN con cables de tipo Twisted Pair o que vienen así entorchados. Ahora tenemos una línea que también son entorchados, pero tienen hasta 500 megabaudios. Ok, estamos hablando de audio ya. Sí, porque acuérdate que acabamos de hablar de jerarquía en cuanto a la transmisión de datos. Okay. Entonces tenemos una jerarquía donde solamente involucra tren motriz, que esto es importante que lo tengan claro. ¿Quién es tren motriz? Solamente aquellos módulos que sean responsables de generar la potencia del vehículo. ¿Sabes que yo una vez hablé? Es decir, motor y caja. Ok, motor y caja. Yo una vez hablé general, porque sabes que mi contenido siempre es general para que la gente lo pueda entender. Hablé de módulos, submódulos y que había programaciones dentro de algunos módulos o algunas computadoras que se programaban de esa manera, en bloques. La gente me criticó, algunos entendieron, pero eso es lo que les quiero decir. Hay módulos que dentro de esos módulos hay otros módulos más pequeños que ejecutan trabajos también para que el módulo principal pueda trabajar, que en el caso del BCM. En el BCM hay un montón de módulos que están conectados que son terminales por actuadores. Son cosas totalmente diferentes entre actuadores y sensores. En estos días también me criticaron por eso, pero tienen que entender, queridos amigos mecánicos, a veces nuestro tecnicismo no puede ser entendido por personas que no están en la rama. Entonces, por ende, yo hablo de la manera que hablo. Explícame algo sobre fíjate en el caso del Ford Fiesta. En el caso del Ford Fiesta, en la tapaválvula trae un sensor que es el sensor de leva. Y ese sensor de leva le llegan dos cables entorchados. Esos son cables entorchados. Sí. ¿Estamos hablando del campus en ese caso? No. Ese caso es bueno y es importante porque... Exacto, porque necesitamos entender que todos los cables entorchados no son campus, pero van por el mismo ritmo. Tienen una explicación. Va por la misma implicación. Entonces explícale a la gente. Fíjate algo. Simplemente porque recuerda que como es un sensor que tiene dos cables, no es un sensor inductivo. Es un sensor de tipo Hall. Ok, vamos a hacer un stop aquí. Un stop. Sensores inductivos y sensores tipo Hall. ¿Cuál es la diferencia y por qué conseguimos esos dos sensores? Bueno, mira, básicamente, como hacerlo más digerible o más amigable para todos los entusiastas, amigos técnicos y fanáticos, cuando es inductivo, me lo aprendí así y nunca se me olvida. Necesito inducir o colocar un voltaje para que trabaje. Inducción es corriente. Corriente. O sea, necesito meterle corriente para que trabaje. Por eso que hay sensores que tienen tres cables y otros que tienen dos cables. Sí. Los que tienen dos cables, ¿cuáles son? Hall. Los Hall. ¿Por qué son Hall? Hall porque ellos necesitan la respuesta de un campo magnético. Ok. Entonces, o sea, como una bobina interna, como el sensor CKP y vamos a decirlo así, algunos CKP que tienen una bobina y como especie de un magneto que se va moviendo por acción del movimiento de otra pieza. Okay. Ese efecto se llama reluctancia. Reluctancia. Sí, señor. Eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Okay. ¿Qué sucede? Que él tiene la capacidad de generar una respuesta electromagnética muy pequeña. O sea, y esos son voltajes. Sí. Porque vamos a suponer son voltajes. O sea, escuchen esto que es bastante importante. Nosotros a veces revisamos sensores y actuadores donde conseguimos 5 voltios, tierra, 12 voltios, ¿cierto? En este caso de los sensores Volt, ¿qué conseguimos ahí en esos dos cables? Mira, vamos a conseguir básicamente lo que tú acabas de decir, una bobina que va a generar un campo magnético muy pequeño. Pero por ahí pasa corriente, por esos dos cables, por esos dos cables. Necesito. Necesito porque si no, no tengo el campo magnético. Ok, o sea, estamos entendiendo esto. Pasa un positivo y tenemos un negativo pegado a la bobina. Claro. Y cada vez que se mueve el pistón en la parte de adentro genera una frecuencia una reluctancia. Una reluctancia. Cada vez que la bobina. Sí. Cada vez que pasa la rueda fónica. Que la rueda fónica es la que va en el cigüeñal o en la leva con los dientes de los piñones. Y eso
es lo que va a leer la PCM o la computadora Sí. como una variación de voltaje. de voltaje. Ahí lo Más tienen. criollo imposible. Más criollo imposible. Imposible. Es así tal cual. Lo que pasa es que yo admiro tu capacidad de explicarlo porque lo explicas coloquialmente y todo el mundo lo Pero entiende. es que Todo el mundo lo entiende. para eso tú estás aquí, para eso es que se hace este canal se hace para que las personas puedan entender de manera fácil algo que a veces es tan complicado, porque nos hemos dado la tarea muchos de hablar tan técnico, pero resulta que hay personas que no les, o sea, no es que no les interesa, sino que simplemente no se manejan en ese tecnicismo y no pueden entender. No es lo mismo decirle reluctancia Sí. que decir que va y viene. Que va y viene qué sé yo, la pistón. señal. Ah, que va y viene la señal. La señal. Ah, ok, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, bastante interesante esto de sensores y actuadores. Vamos a Bueno, saludar no aquí. caímos en los sensores, pero podemos hablar brevemente, aunque sea 2 minuticos, de la diferencia tan bonita que existe. Vamos a saludar aquí un sensores y momentito actuadores. a las personas que están aquí. Saludamos a Andrade, que está conectado, a Autovir Garaje. Saludos a todos. Saludamos aquí. Saludos. Pero después vamos a responder. Philip, Winter, Naker, todas las personas que están aquí conectadas, Leo MG Local, de Green Hornet, Juan Carlos. Aquí estamos. Recuerda que cuando lleguemos a 100 vamos a regalar $100 a las personas que se conecten. El número 100. Winter, con un sensor puedes colocar un LED y pasa un metal y debes hacer un destello, dice Winter aquí.